Un encuentro más para poder hablar de algo que nos apasiona, que nos encuentra, que nos une, como es el cine. Daniel Domínguez, John de León, te acompañamos en un nuevo episodio, Daniel. Siempre es un placer, John de León, estar acá en el Cine Nos Une y con la audiencia de siempre. Así es, arrancamos con este nuevo episodio. A través de la plataforma Film llega la segunda temporada de Big Boys este 24 de mayo. Para los críticos de televisión de Europa, Big Boys es una de las mejores comedias dramáticas producidas en el Reino Unido de los últimos años. Big Boy gira en torno a Jack, un tímido y retraído joven que pasó el último año en su casa con su madre. Ha estado de luto por la muerte de su papá, pero llegó el momento de que se matricule en la universidad donde conoció a su compañero de habitación, Danny, un estudiante serio, maduro, con el que entabla una amistad inesperada. Atención, fanáticos de Star Wars, porque llega una nueva serie sobre el universo de la Guerra de las Galaxias. Se titula Star Wars The Acolyte y se estrena a través de la plataforma streaming Disney Plus el próximo 5 de junio. The Acolyte lleva a los espectadores a una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la era de la Alta República. Esta serie estadounidense estará protagonizada por la actriz Amanda Stenberg, quien ofreció su voz a uno de los personajes de Spider-Man cruzando el multiverso. Le acompaña dentro del elenco Lee Jun-jae, actor surcoreano famoso por su participación en el programa El Juego del Calamar. Eva Longoria, Carmen Maura y Ariadna Gil protagonizan la serie de streaming española Tierra de Mujeres. Esta comedia dramática la componen 6 episodios. Cuenta la historia de una mujer de la alta sociedad neoyorquina, que no tengo que decirles cuál de las 3 actrices es, que se ve obligada a escapar con su madre y su hija a un encantador pueblo vinícola español. Allí tendrá que acostumbrarse a las excentricidades de sus vecinos y enfrentarse a los secretos más profundos de su familia, así como un par de sicarios incompetentes que nunca han de faltar. Tierra de Mujeres se estrena este 24 de junio a través de Apple TV. El primero en llamar al cine el séptimo arte fue Ricciotto Canudo. Este dramaturgo y crítico de cine analizó que este nuevo arte unificaba al resto de las manifestaciones artísticas creativas existentes hasta entonces. Este artista italiano escribió el ensayo Manifiesto de las Siete Artes. En esta obra, Canudo estableció una jerarquía moderna que se mantiene actual hasta el día de hoy e incluye a la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la poesía, la literatura, la danza y, por supuesto, lo que nosotros adoramos, el cine. Daniel, y en esta edición hablaremos de 2 películas que, a pesar de que podríamos centrarlas dentro del drama y la ciencia ficción, tienen características que las hacen muy similares, pero también que las llevan a sus extremos. El primero de ellos es un drama bélico, distópico, en el que deben evitar la toma de la Casa Blanca por parte de un grupo de rebeldes, un terrorífico y posible mañana que puede tener como escenario Estados Unidos o cualquiera de los países del mundo, y que se convierte en toda una polémica y polariza las opiniones en un año de campaña electoral en los Estados Unidos. Efectivamente, John, estamos hablando de que Guerra Civil la dirigió Alex Garland, que creo que tiene una carrera bastante interesante, porque por ejemplo, John, él es novelista y esa novela, una de ellas, La Playa, se llevó a la pantalla grande por Danny Boyle con Leonardo DiCaprio. Alex Garland también es guionista, hizo 28 días, también dirigida por Danny Boyle, Sunshine, que también dirigió Danny Boyle. En tanto, Alex Garland como director tiene también una carrera interesante porque oscila entre el terror, el thriller, el drama psicológico, la ciencia ficción, y la prueba de ello está en Men, que la hizo en el 2002, Aniquilación del 2018, Ex Machine en el 2014. Por lo tanto, creo que de alguna manera el más capacitado para una historia como esta es precisamente un director como Alex Garland, porque todas sus películas, si bien aparentemente no tienen nada en común, sí tienen muchas similitudes porque ocurren generalmente en torno a un personaje que acecha, a un peligro latente, a una pesadilla en ciernes, en miedos, en oscuridad, y eso une a Men, a Ex Machine, a Aniquilación y evidentemente a Guerra Civil.
Daniel, y cuando se despiertan estas opiniones de extremo a extremo, o sea, la amas o no, o la odias, es porque eh, pone el dedo sobre la llaga un tema sensible porque el escenario es Estados Unidos o desde tu perspectiva, tú que estuviste precisamente en la gala, en la premier en nuestro país, porque también pone sobre la mesa un tema de que marca una sociedad con altos niveles de indiferencia, que ve con naturalidad la violencia y que tal vez ese puede ser el mayor crimen de cualquier guerra. Es que, aunque no lo creas, John, la película es una película de terror y es una película de ciencia ficción. Y la gente dirá, bueno, pero ¿qué tiene de terror? Bueno, pues las guerras son terroríficas y la ciencia ficción es porque esto ocurre en un futuro no muy lejano en Estados Unidos. Y estamos hablando de una de las sociedades, como tú bien señalas, eminentemente violenta, ¿no? Un tiroteo en Kansas City, otro tiroteo en Maine, un tiroteo en Texas. Es decir, se ha convertido en el pan nuestro de cada día. El Archivo de Violencia Armada en Estados Unidos, John, para que tengas una idea, ha estimado que entre el 2016 y el 2021 el número de muertes por violencia armada aumentó casi un 40% en la Unión Americana y que en esos mismos años, entre el 2016 y el 2021, el número de adolescentes asesinados por armas de fuego aumentó un 47% y el número de niños muertos por armas de fuego aumentó un 60%. Eso significa que estamos hablando de una sociedad polarizada, una sociedad donde comprar un arma es tan fácil como comprarse un helado. Para que tengas una idea de esas cifras que lo ponen a uno a temblar realmente de terror, el Archivo de Violencia Armada en Estados Unidos estima que en el año 2022 y en el año 2023, más o menos cada 2 horas moría por lo menos una o dos personas por disparos, no disparos en una guerra, disparos de violencia, de racismo, de xenofobia. Estamos hablando que en el 2023 ocurrieron más de 220 eventos masivos de violencia. ¿Y eso qué significa? Cuando hay cuatro o más personas baleadas sin incluir al agresor. Por lo tanto, evidentemente, una película como Guerra Civil puede ser posible y evidentemente para la gente que busca la paz es un alegato para reflexionar sobre por qué somos violentos y evidentemente los que están a favor de la legalización del uso de armas la ve como una película inapropiada. Claro, Daniel, y también no podemos descartar que asociamos cuando vemos los avances de la película a aquel momento o aquel punto de quiebre, ese 6 de enero de 2021, cuando un grupo de seguidores del expresidente Trump irrumpía de manera violenta en el Capitolio y en el Congreso de los Estados Unidos, momentos de angustia y desasosiego, como lo tituló la prensa especializada, que no podemos descartar cuando asociamos, por ejemplo, las imágenes de una cinta como esta a ese momento, eh, punto de quiebre en la historia. Claro, porque es que, John, en cualquier circunstancia pensaríamos que estamos ante una película exagerada, propagandística, improbable, cuando las cifras que mencionamos anteriormente dejan patente que en esta sociedad, pues hasta tocar la puerta en un barrio equivocado, en una casa equivocada puede costarte literalmente la a una persona. Y John y amigos que nos ven y nos escuchan, recuerden que las películas de acción tienen esta fama de producciones livianas, superficiales, donde lo único que importa son las balas, los sonidos, los efectos especiales, las grandes explosiones. Pero la Guerra Civil, para mí, creo que es la mejor película de acción del año 2024, por lo menos hasta el mes de mayo. Es un drama muy convincente, muy bien equilibrado entre el drama bélico, como tú mencionabas al inicio, el drama periodístico y el drama político. Tiene una sólida construcción de personajes, es una proeza cinematográfica. Yo sé que es un poco terrible hablar en esos términos cuando hablamos de una guerra, pero el simple hecho de grabar escenas de acción de ese tipo son muy complejas, muy difíciles y el director lo hizo con mucha solvencia. El ritmo por momentos es acelerado, por momentos te deja sin aire, te deja fatigado, como seguramente debe ser la guerra. Y sin duda es el tipo de película, John, que no deja indiferente a nadie, porque es que a nadie debe dejarle indiferente la guerra.
Claro, Daniel, hablemos un poco también de los reporteros gráficos porque su protagonista, Kristen Dunn, eh, junto con una cuadrilla de reporteros liderados por ella, se embarca en este viaje de documentar. La película no señala por las razones del inicio de un conflicto como este, pero sí desde la mirada de no tomar partido, y eso nos hace recordar, Daniel, una frase, leía en un artículo en estos días en un diario español que citaba a Mark Twain, esa cita que decía: ve, mira, escucha, pregunta y cuenta lo mejor que sepas. El papel de los reporteros gráficos, el papel de los fotógrafos, se viven hacia otras regiones del mundo conflictos armados en donde, y por mucho tiempo antes de la videocámara, eran los que documentaron los hechos atroces y las situaciones que se vivían en cada región. Y sí, John, o sea, esta película es de ciencia ficción y mira que no aparece ninguna nave espacial, no aparece ningún extraterrestre, no hay ningún superhéroe de la Marvel ni de DC Comics, pero su concepción de ciencia ficción es porque probablemente esto ocurra y tú muy bien lo señalas, ¿no? El papel de los periodistas es esencial en todas las circunstancias, no solo en la paz, sino también en los conflictos bélicos. Y para que tengamos una idea, la ONG Reporteros Sin Frontera, en un informe anual, señaló que en el 2023 murieron 45 periodistas en el ejercicio de sus funciones de comunicadores sociales y que el Reportero Sin Frontera, John, irónicamente se sentía medianamente satisfecho porque en el año 2022 habían muerto 61 periodistas. Es decir, que había una disminución, pero sigue siendo lamentable que el periodismo sea uno de los oficios más arriesgados del mundo, porque 45 seres humanos que mueran porque van a ir a trabajar es una cifra realmente preocupante. Por supuesto, y que sigue dividiendo opiniones hasta el momento. Veo la crítica de una manera muy cruda. Logró un estreno histórico recaudando 25,7 millones de dólares en sus primeros 3 días en los cines de América del Norte. Este triunfo no solo lo consolida a su director, sino que también eleva a la productora de cine independiente a otra categoría. Sí, lo que demuestra que la acción, como el cine de terror, como cualquiera de estos géneros que son aparentemente de evasión o solo para evasión, sí pueden tener contenido, sí pueden tener reflexión, que sí pueden llevarte a ti a pensar, a irte a casa preocupado por la situación. Es decir, la guerra civil es un viaje realmente atroz, pero realmente necesario, John, porque en verdad necesitamos pensar sobre la importancia de la paz y cómo construirla. Se podría decir que también, además de ciencia ficción, es un cine político. Evidentemente político, porque es que es una posición política la que se plantea, porque como bien tú dices, si bien el guionista no se detiene a decirnos por qué hay esta guerra civil, sí nos deja en claro que Estados Unidos, una de las democracias más antiguas de Occidente, está dividida en dos y que esa división los llevó a tomar las armas y a que alguien o un sector de una sociedad piense que tiene la verdad a punta de un rifle. ¡Rápido, rápido! Vas a quedarte atrás. No me quedaré atrás. Una nación bajo Dios, entera, con libertad y justicia para todos. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Daniel, y de guerras en un futuro cercano nos vamos a otra franquicia que nos lleva a otro mundo también distópico y que tal vez los críticos han dicho que es una de las franquicias más imaginativas a la par de Max cuando hablamos de la construcción de personajes y de estos mundos en caos. Sin duda, estamos hablando del planeta de los simios, el nuevo reino. Estamos hablando evidentemente de una longeva serie de producciones. Para que tengas una idea, John, entre 1968, que fue la primera, y el 2024, que es la más reciente, la del nuevo reino, se han filmado 18 producciones sobre los simios que desean la supremacía que el ser humano tiene unos cuantos millones de años de estar ostentando. Evidentemente, la mayoría de esas veces han sido llevadas al cine, pero también se han llevado a cabo miniseries televisivas sobre el planeta de los simios. Obvio que quizás una de las más importantes fue precisamente la primera de 1968, dirigida por Franklin Schaffner y protagonizada
por ese señor, gran actor que es Charlton Heston, pero que también fue por mucho tiempo la cara visible de la promoción de armarnos y de comprar armas en Estados Unidos. Y es decir, que de alguna manera Planeta de los Simios tiene un lazo invisible, pero realmente evidente con la Guerra Civil, la película de la que estábamos hablando. Y y precisamente esta película del 68, John, es la que crea la base estética de la serie. Significa que es la que crea las pautas de cómo vemos la película y evidentemente pues también plantea las pautas de cómo la película se desarrolla entre la ciencia ficción y el futuro posapocalíptico, que también puede ocurrir en cualquier momento cuando alguna de las potencias decida tocar el famoso botón rojo, ¿no? Y que lleve entonces a que todos nos vayamos literalmente al abismo. Y obviamente la otra gran referente del Planeta de los Simios, El Nuevo Reino, son las dos películas de Matt Reeves, que fueron El Amanecer del Planeta de los Simios del 2014 y La Guerra del Planeta de los Simios del 2017. Y ojo que no incluyo a la de Tim Burton porque el gran maestro del fantástico y el gran maestro de grandes producciones en esa ocasión, cuando tuvo a cargo la franquicia, creo que no fue el mejor resultado y creo que de alguna manera Matt Reeves sí es el que pone las reglas del juego, porque esta también, John, es otra película política e ideológica, claro, aunque no lo parezca. Claro, y sobre todo desde la mirada, ahora que tú hablas de la franquicia, recordamos a este protagonista César, que apelaba a la unión entre los simios, y nos encontramos a un Proximus que se ha autodenominado César y que más allá de ese tema de la unión, no va a escatimar el uso de la violencia cuando tenga que imponerse, y creo que en ese aspecto también, como tú dices, la comparativa de los diferentes modos o maneras de liderazgo cuando hablamos de los gobiernos y de las sociedades, ¿no? Como desde una visión inicial en la que se ha ido construyendo un Estado, se va deteriorando, transformando y desdibujando. Sí, porque es que realmente si le quitas los efectos especiales y el gran maquillaje y los grandes trabajos de peluquería, El Planeta de los Simios, Un Nuevo Reino, al igual que el resto de la franquicia, es recordarnos que siempre ha habido en este planeta una lucha racial, una lucha de naciones, una lucha ideológica, en donde unos quieren estar a partir de la violencia por encima de otros, porque el Planeta de los Simios, como tú bien señalas, es una exploración y un estudio y una indagación sobre el sentido del poder, ¿no? Evidentemente, pues acá recién hemos terminado unas elecciones democráticas donde supuestamente uno ejerce su poder como ciudadano en una urna, pero lastimosamente hoy día y desde hace muchísimos siglos hay quienes deciden tomarse o apropiarse o robarse el poder, la democracia, las repúblicas a partir de la violencia. Es decir, que el Planeta de los Simios está mucho más cerca de nosotros de lo que aparenta. Así es, el nivel técnico también nos permite apreciar la evolución desde las primeras películas en la utilización de la animación, de estos escenarios que la verdad es que se pueden apreciar muy naturales. También es una evidencia del trabajo técnico, cómo ha ido evolucionando de esas primeras películas, porque yo recuerdo haber visto en televisión, en blanco y negro, esas entregas del cine clásico y luego haber apreciado el resurgimiento de la franquicia hace unos 15, 13 años atrás, pero sobre todo el aspecto técnico es tan determinante para que le dé también credibilidad a una historia como esta. Y lo interesante es que quien tiene esa responsabilidad es un director que nunca había estado relacionado directamente con la saga, ¿no? Se llama Wes Ball, el director del Nuevo Reino, ¿no? Él viene de la animación, curiosamente. En sus primeros trabajos fueron cortometrajes de animación, donde evidentemente sí hay una preocupación por analizar el futuro apocalíptico, la ciencia ficción, la acción, que evidentemente pues forman parte de la parte reflexiva, entretenida del Planeta de los Simios. Por lo tanto, de alguna manera es una persona que está como medio apta para contar la historia, ¿no? Entonces, algo interesante en términos de guión es que la película te advierte desde muy pronto que ocurre muchas generaciones después del reinado de César, lo que le permite a la producción y al equipo de guionistas de esta, que seguramente va a ser una trilogía, crear bases nuevas a la saga
sin necesidad tan estricta de depender del pasado. Es decir, quizás la representación del pasado en esta nueva entrega, El planeta de los simios, es evidentemente el legado de pensamiento y de acciones de César, pero también la película es interesante porque a veces la historia, si no se lee, si no se resguarda, si no se comparte, la historia también puede alterarse, John, porque cada personaje tiene una concepción de lo que fue César y su legado, ¿no? Unos lo veían como una especie de Martin Luther King, una especie de, de Mahatma Gandhi, un líder pacifista, pero el villano de turno lo veía como un ser liberador, pero liberador desde la violencia si era necesario, que era una especie como de reencarnación de la salvación de una especie, pero que utilizaba otra vez la violencia, esa palabrita tan maniatada, para conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces, qué interesante este salto en el tiempo a futuro de la saga que le va a permitir entonces muchísima holgura para sus siguientes entregas. Evidentemente, esta por ser la primera parte quizás un poco lenta porque es que tiene que ser la base argumental de la siguiente. Claro. Es decir, aquí es donde se plantean los grandes conflictos de todos los personajes para que después se vayan desarrollando en la segunda y la tercera, que seguramente tendrán mucho más armonía, mucho más giros argumentales, y sin duda la película me parece bien interesante porque otra vez es un estudio sobre los líderes que son tiranos. Claro, Daniel, y que entendamos también dentro de la cronología, sin ser expertos, que todavía los simios en esta entrega no han alcanzado la cúspide en cuanto al desarrollo y tecnología que evidenciamos en la primera entrega cuando ese astronauta estrellaba su nave en ese planeta Tierra del futuro. Si vemos la evolución, los simios se agrupan en comunidades, todavía ese desarrollo que me imagino que la saga va a llevarnos hacia allá, todavía no se ha construido, todavía estamos como, no sé si a la mitad o a qué distancia de esa primera entrega. Pero es interesante cómo se van construyendo los elementos, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también de las creencias y la manera en la que se mira la sociedad. Sí, John, porque efectivamente lo que ocurre es que la película plantea que ya no estamos en el nivel del simio contra el hombre, sino que ahora es el simio contra el simio, porque ya el hombre fue derrotado, pero que también la película te plantea de que hay todo un espíritu reivindicativo para que el ser humano retome esa lucha evolutiva, digamos. Pero algo interesante del planeta de los simios, el nuevo reino, es que nos vuelve a recordar que aplicar la ley del talión es muy arriesgado, John. Es decir, ese ojo por ojo, ¿no? Hay quien dice que aplicar el ojo por ojo no nos deja tuertos, nos deja ciegos, ¿no? Entonces, cuidado con estas sociedades ausentes de libertades, esas sociedades ausentes de reglas bien establecidas, de justicias claras, porque evidentemente puede venir un tirano de cualquier especie a querer entonces destruir todo lo que la civilización ha logrado a lo largo de tantos siglos. Y si usted se pregunta, ¿tengo que ver toda la saga para poder ver esta nueva entrega del Reino del Planeta de los Simios? Pues no necesariamente. Creo que la película se logra sostener sola. En esta ocasión no vemos, a diferencia de otras entregas, a un Mark Wahlberg o otros actores que de alguna manera aportaban un poco su popularidad, así que creo que la película se sostiene sola, y para los que no han conocido o han visto las entregas anteriores, creo que la pueden ver. Hay elementos allí que permiten tener una referencia, ¿no?, de la historia. Claro, porque lo singular de esta producción, John, es que, como tú bien dices, no hay necesidad alguna de haber visto ninguna de los títulos anteriores, y tampoco juega en ese recurso que me parece válido, pero que a veces abusan mucho en el cine, sobre todo el cine comercial de Hollywood, de los saltos en el pasado, ¿no? Los saltos en el tiempo como para recordarte o para informarte para el espectador que no sabe o el espectador que no fue. Qué fue lo que está pasando, ¿no? La única referencia, y siempre son referencias muy orales, y una que otro símbolo es lo de César, ¿no? Que sigue siendo como el portaestandarte ideológico de toda la serie, pero como tú bien señalas, pues no hay ninguna necesidad de ver las anteriores entregas de la saga de los primates para disfrutar este despliegue visual
esta potencia dramática y otra vez, ojo, es una película de entretenimiento, pero una vez más, al igual que La Guerra Civil, es entretenimiento solvente, interesante y que nos dice mucho más de lo que aparenta. Los ancianos no nos dijeron todo sobre este mundo. Arrodíllense ante su rey. Los simios cazan humanos. Eso no está bien. Bueno, esperamos sus comentarios a través de nuestras publicaciones en redes sociales, en Instagram y a través de las otras plataformas, Daniel. Claro, y agradecerles a todos ustedes por su sintonía, por su presencia, por vernos, por escucharnos. También darle las gracias a Radio WDLQ de Chiriquí, la radio alto voltaje de Colombia, porque tienen la amabilidad de reproducir el podcast El Cine Nos Une. También a Televisión TVN, que en su página web también pueden encontrar el resto de nuestros episodios del Cine Nos Une. Evidentemente, darle las gracias, John, a Big Films y a 100% Cine y más por invitarnos a la premiere de Guerra Civil. Y también muchas gracias a los amigos de la 20th Century Fox y de Disney por la invitación al preestreno del Planeta de los Simios, El Nuevo Reino. Recordarle a los que nos están viendo que se pueden suscribir al canal de YouTube, que pueden suscribirse a nuestra cuenta de Spotify, que pueden visitarnos todos los días en la cuenta de Instagram, donde compartimos información vinculante con el cine, la televisión y el streaming. Nos encontramos en el siguiente episodio, Daniel. Así es, John, un saludo a ti, un saludo a todos ustedes y seguimos disfrutando del cine.